Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad, donde podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Hemos sentido la presencia del Señor, han pasado los minutos, mejor, casi una hora en la presencia del Señor. Siempre hemos dicho que la adoración, el formato es visceral. Tales adoradores buscan al Padre que le adoren en espíritu y en verdad, que lo hagan desde el fondo del corazón, sin impresionismos o sin impresionar a nadie excepto a Jesús de Nazaret, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Somos cristianos, el Señor nos ha lavado con su sangre, determinamos seguir a Jesús cuando Él nos hizo el llamamiento. Amén. Saludamos también a nuestra amable audiencia, por favor, los hermanos que están en las redes, que estén por ahí enviando link o enviando compartir mejor a esa audiencia preciosa que está ahí con nosotros cada 8 días. Un saludo muy especial. Como siempre decimos, somos Semilla de Mostaza y esto es Misión de Vida. Venimos a adorar y a bendecir el nombre santo del Señor. Amén. Los hermanos que siguen los mensajes están también con nosotros cada tarde adorando y bendiciendo la presencia de Jesús de Nazaret desde el fondo de su corazón, desde sus mismas vísceras. Amén. Digo siempre internamente porque el formato puede convertirse en un formato emocional, y cuando se convierte en un formato emocional creo que perdemos el norte. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Voy a hablar esta tarde, que nos falta ya, de un tema. A veces los títulos de la disertación son cortas, a veces son largos. Hoy, por ejemplo, va a ser un poco largo y dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Punto. Ese es el título del mensaje. Amén. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Agradezco que me ayuden a concentrarme en el mensaje, que no haya factores que dispersen mi concentración. Por favor, le agradezco. Simplemente un favor que puedo pedirlo para que la audiencia me lo otorgue. Necesitamos estar muy concentrados en esto de la palabra para que la información sea efectiva. El Señor está con nosotros. Amén. Empecemos. Hemos estado viendo a través de otras disertaciones acerca de Abraham. Estuvimos hablando de Abraham, digo Abraham en una connotación un poco hebrea, y estábamos hablando de los hermanos de Abraham, o del hermano de Abraham y de su parentesco y su familia. Habíamos tomado como punto de referencia el nombre de uno de ellos, Génesis capítulo 11, versículo 28. Ya hemos hablado mucho de eso, o el 27 exactamente. Los que siguen la saga del mensaje pueden disfrutar de esto. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ese no es el tema, pero vamos a tomar el nombre de Harán y darle una continuidad al mensaje de hace 8 días. Harán no logra tomar el paso de la convicción. Harán duda. Todos ya saben el contexto de lo que estoy diciendo. Y Harán no duda no porque no tenga argumentos. Harán duda porque necesita ver el resultado de las cosas. Harán era hermano, o mejor, de la descendencia exactamente de Taré. Y entonces Harán no logra entrar a este marco, no logra entrar a la dimensión donde estaba Abraham o Abraham. En esa época era Abraham, ya vamos a ver por qué. Y no porque no tenía argumentos, sino porque él necesita ver el resultado de las cosas. Hay personas que dudan porque ellos necesitan ver
el resultado final del algoritmo o de la ecuación para ir a la fija. Este fue el caso de Harán, y dice, y es ahí donde ya tú no tienes una identidad, si dudas, porque estás esperando ver el resultado de las cosas. La identidad se arraiga dentro de ti, te da una firme convicción de que el terreno, por duro que estás tomando o atravesando, es el terreno que Dios quiere que tú camines, que tú vayas. Si es trocha, pues es trocha. Si es panamericana, pues es panamericana. Si es a pie, pues es a pie. Si es a lomo de mula, se dice así, pues es a lomo de mula. Y si es en avión, pues es en avión. Y si es en avión privado, pues mucho mejor. O si es un charter, amén. Pero depende no de lo que tú creas, sino, o mejor, de esa duda que llega sobre ti y te dice, necesito ver el final para creer. Eso le pasó a este hombre Harán, y ahí se pierde la identidad. Si dudas, simplemente crees, el Señor verá, el Señor es el Señor y punto. Una identidad personal, al dejarnos llevar por el resultado de las cosas. No tenemos ¿cómo transmito esta idea? No tenemos las agallas, no tenemos el carácter para esperar en Dios. Años, esperar, ya hasta edad casi a los 50 uno aprende a esperar. Y entonces cuando no esperamos en Dios es cuando la duda viene. Bendito el nombre del Señor. Y una identidad personal al dejarnos llevar por el resultado de las cosas. Y ahí es cuando cambiamos el esquema de lo que teníamos en mente. El Señor te dijo, es por acá, pero tú miras al final y ves el resultado y dices, no, por ahí no es. Yo creo que por aquí me iría mejor. Y ahí es donde se pierde la esencia y la identidad. No sé si estoy siendo claro esta tarde. ¿Alguien va entendiendo? Ok, gracias. Vamos al libro de Juan, la Biblia, la palabra del Señor. El capítulo 16 exactamente, o mejor, primero el capítulo 6, versículo 60. Voy tratando de enganchar a las personas con el mensaje del domingo pasado. Juan capítulo 6, versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿quién la puede oír? Bendito el Señor. Duras son estas declaraciones, ¿quién las puede oír? Ahí entonces estás perdiendo la identidad. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dura es esta palabra? Por aquí no es, ¿quién la puede oír? Y entonces pues el Señor de una forma muy directa le dice, esto os ofende porque el Evangelio a veces es ofensivo. Nuestro caminar a veces es ofensivo para las personas. A veces vamos haciendo la obra del Señor y vamos ofendiendo a las personas. Bendito el Señor. Pero el Señor dio una palabra de fuerza, de arraigo, y pues la gente quedó un poco golpeada, a oídos delicados. No sé si te has encontrado con algún cristiano que tenga oídos delicados a la palabra, y cuando el pastor da el sermón, media congregación se enoja con el pastor y le dicen, ¿usted por qué leyó ese salmo? ¿Usted por qué leyó ese capítulo? ¿Usted por qué dijo eso? Bueno, son temas coloquiales, discúlpeme, quiero tener un formato serio de la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Den un aplauso al Señor, por favor. Gracias, amén. Dice Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 32. Estoy tratando de formar una idea fuerte de lo que es identidad del cristiano. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Dejarán solo al maestro. ¿Recuerdan el título del mensaje? Ok, por ahí es. Y entonces cuando el Señor sintió que lo estaban dejando solo, y el Señor percibió que lo iban a dejar solo, estamos hablando de identidad. Capítulo 17, el versículo 15, dice la palabra del Señor: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Ellos tendrán que tener una identidad que no los puede hacer salir del norte, porque van a estar en un mundo, pero sí tienes que guardarlos del mal. Ellos van a cohabitar con el mal, pero tienes que guardarlos del mal. Te pido que ellos no pierdan la identidad. Amén. No se puede perder la identidad por duro que sea el camino. Y la duda viene cuando usted ve que el final. Gracias, estás brillante. Cuando tú estás esperando ver el resultado final, y entonces tú dices, me voy a envejecer en una congregación sin frutos.
esos dardos que lanza el enemigo son los que hacen que su fe tambalee en Cristo. Amén. Vamos a ver si vamos plasmando la idea. El versículo 16 de este mismo capítulo 17, versículo 16 dice: no son del mundo. Ahí plasma la identidad de quién, del cristiano. No son del mundo, no son del mundo. No sé cuántos se consideran del mundo. Amén. Es algo que va en contravía. Trato de decirle a la iglesia que estamos en este mundo, pero que el Señor estableció un legado, una casta, la casta de Melquisedec. Bendito el Señor por esa casta, la casta sacerdotal de Melquisedec. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces el Señor dice: ellos no son del mundo, ellos van en contravía del mundo. Quiero decirle algo: si fuéramos del mundo estaríamos aterrorizados debajo de nuestras cobijas. Bueno, lo digo yo desde una perspectiva muy personal, pero al saber que no somos del mundo, pues el Señor dijo: tampoco yo soy del mundo, y ellos son mi casta, ellos son mi realeza, ellos son mis hijos, y mejor, ellos son mis hermanos, mejor, son mis amigos. Santifícalos en tu verdad, y da inmediatamente el código: tu palabra santa es la verdad. Amén. El versículo 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hablamos de identidad, y entonces estos que conocieron al que envió el Padre, y al que conocía el Padre, y al que fue enviado por el Padre, a esos te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal, y que los santifiques en la información de tu palabra. O sea, lleva tu palabra a la conciencia de ellos, santifícalos, porque tendrán que cohabitar en un sistema que va a querer dañarlos, pero guárdalos de ese sistema. Amén. En Mateo 26, mi fuente de investigación en la Biblia, la palabra del Señor, Mateo 26, 47, aquí está la presencia del Señor, dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nuestro amado Cristo está diciendo eso. El versículo 49, me gusta esta parte. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, o sea, hosana maestro, y entregó a su maestro con un beso. ¿Quién? Uno de sus discípulos. La señal era un beso. Había por ahí una leyenda que Judas estuvo tan cerca que pudo darle un beso al maestro, y entonces el Señor le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Bendito el Señor. El Señor le sigue diciendo amigo a aquel que nunca tuvo identidad con Jesús y que lo entregó por un beso, con un beso. Le dio un beso, y entregó a Jesús, y dejaron solo a Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Amigo, ¿a qué vienes? También leamos en Marcos, referencia a esto, Marcos, el capítulo 14, el versículo 45, dice la palabra: y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le dio un beso. Tremenda palabra. Y entonces el versículo 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole todos, sin excepción, todos los discípulos lo dejaron solo. Uno lo entregó con un beso, lo traicionó con oh aleluya. El beso generalmente es una expresión de afecto, de lealtad, de compromiso, de cercanía. Pues a Jesús lo traicionaron con un beso, y todos los discípulos lo dejaron solo. Estamos hablando de la duda porque se quiere ver el resultado final. Hello. Estamos hablando de una identidad, de una paternidad. Estamos hablando de que el Señor dice: ellos no son del mundo. Bendito el Señor. Ellos están en este mundo, pero guárdalos porque no son de ese mundo. Bendita la gloria del Señor. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? En el libro de Lucas, voy despacio para que la iglesia me entienda. Lucas, el capítulo 22. Bendita la presencia del Señor. El Señor es mi pastor. Amén. Lucas 22. Versículo 20, dice la palabra: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bendito el Señor. Versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado.
versículo 34, salte por favor al 34, dice la Biblia: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Está hablando de otra traición nuestro amado Señor Jesucristo. A su nombre la gloria. El versículo 48 del capítulo 22 de Lucas, el libro donde estamos, dice: Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, con un beso me entregas. El creyente en Cristo, el que experimenta un nuevo nacimiento real, un nuevo nacimiento auténtico, analiza y se convence de sus, vamos a decirlo así, de sus convicciones y de sus argumentos que habrá logrado, y no se dejará influenciar de esa cultura. La cultura de Ur no lo convencerá, ni la cultura de Ur lo hará alejar de su maestro, sino que tendrá un afianzamiento, tendrá unas raíces. ¿Recuerdan el mensaje hace 8 días de las raíces? Del ejemplo que puse del bambú chino que se metía adentro 5 años hacia abajo creciendo. Entonces el creyente analiza y no necesita dudar, sino que está ahí en sus convicciones sólido. Y ese muchacho o esta muchacha o este joven o este adulto, al final no harán o no podrá el mundo socavar lo que la palabra ha hecho en su interior. En la palabra del Señor, al final Harán fue consumido por la cultura de la masa, por el fuego de Ur de los caldeos. Y entonces, cuando seguimos con la temática de lo que hemos estado hablando, de todo un poco, ahora bien, enganchándonos con el mensaje, Sarai y Lot, hay 2 versiones diferentes entre Sarai y Lot. He dado un vuelto, o mejor he llevado la historia a otra parte, tratando de hilar lo que aprendimos el domingo pasado, y estoy tratando de dar identidad, que usted tenga la identidad. Estoy hablando de que no se puede dejar al maestro, ni entregar nuestros principios, ni nuestras convicciones, ni negar a Jesús de Nazaret. Por cerca que estemos de Él, más enamorados tenemos que estar de Él. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hablando otra vez de Abraham, dice que Sarai y Lot, hay 2 versiones diferentes entre Sarai y Lot. Y es que la dualidad del pensamiento de Harán, su padre, los que saben la historia, los que han leído la palabra, saben que este hombre estaba en una dualidad, en medio de 2 corrientes. Estaba en la posición de Judas, o estaba en la posición de Pedro, o estaba en la posición cuando el Señor le da la palabra y le dicen: uy, qué dura es esta palabra, qué estricto es este mensaje. Bendito el nombre del Señor. Y este hombre tenía esa dualidad en el pensamiento. Harán estaba entre 2 aguas, entre 2 pensamientos. Lot termina siendo lo que es Sarai y termina siendo la esposa. O sea, Lot termina siendo lo que es. Todos saben la historia de Lot, no nos vamos a quedar ahí. ¿Recuerdan lo que pasó con Lot? Ok, y Sarai termina siendo lo que es. Amén. Aleluya. ¿Alguien sabe qué termina siendo Sarai? ¿Quién? A ver, una respuesta. Una gran matriarca del pueblo de Israel. Gracias, el Señor les bendiga. Lot termina siendo lo que es, y Sarai termina siendo la esposa de Abraham y la creadora del pueblo de Israel. Bendito el Señor. Como consecuencia de una dualidad de su padre, y este hombre terminó en un conflicto con sus propios hijos. La muchacha, la hija, que era muy hermosa, dice la palabra del Señor, termina siendo la mamá de todos los israelitas. Y Lot termina en una catástrofe. No es el tema. Hebreos, para que quede corroborado lo que estoy diciendo, estoy hablando de identidad, estoy uniendo ideas complejas de la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bendito el Señor. Amén. Esta era la aleluya. Bendito el Señor. Bien la dualidad lo que causó. Me hago entender. Lot termina siendo lo que es, y Sarai termina siendo lo que iba a ser.
Sarai estaba identificada con el llamamiento de su esposo Abraham. Ellos sabían que Dios podía hacer un milagro y que podía aún de la esterilidad sacar una gran descendencia, y creyeron, y el Señor pues hizo lo que tenía que hacer. Bendita la gloria del Señor. Y Abraham no estaba esperando el resultado, pero él sabía que Dios lo había llamado con un propósito, y cuando sabemos que Dios nos llama a sus caminos con un propósito, pues no sabemos cuál es el resultado en esta tierra, pero ojo, porque aquí quiero entregar una buena información, pero sí sabemos a dónde vamos. Amén. A su nombre sea la gloria. Cuando dicen amén. Es decir, hay un gran poder en Harán, este hombre que a veces pasa de agache, como dicen algunos en la Biblia, y ese poder que había en Harán se manifiesta en Sarai. Y Lot era la otra parte de Harán, que se terminó convirtiendo en la antítesis de Israel. La palabra del Señor desde hace 3000 años invita a la mente analítica, a la mente profunda, a la disertación elevada, al punto más profundo de la palabra y el punto más agudo donde la palabra del Señor quiere llegar para santificar a su pueblo es la conciencia. Santifícalos en tu palabra. Esa palabra tiene que llegar hasta la conciencia del creyente. Es una palabra que no se utiliza mucho en las predicaciones pentecostales o la teología pentecostal occidental, pero un creyente sin la información en su conciencia no podrá sobrevivir en el mundo actual. Bendita la gloria del Señor. Si el creyente no tiene en su conciencia una información clara y una base sólida en Jesús de Nazaret, tendrá un dualismo, tendrá dos caminos, estará en un estado, para los más perezositos en la lectura, será un creyente tibio. Amén. Aleluya. La corriente de una corriente caliente y otra fría da como resultado el agua tibia, y el Señor vomita a los tibios de su boca. La palabra, y el Señor está invitando hace más de 3000 años a la mente analítica, a la mente profunda, la disertación elevada, el punto más profundo de la conciencia, el punto donde no se puede extraer de allí esa palabra. Bendito el Señor. ¿Alguien lo está entendiendo? Salmo 16:7. Me gusta esa palabra. Bendito el Señor. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña a dónde. A mi conciencia. Aleluya, qué bueno. Romanos capítulo 2. Que esta palabra entre a nuestra conciencia, amados hermanos, para que no seamos religiosos, llevados de cualquier viento de doctrina. Romanos capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahí el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, porque los secretos de los hombres están en su conciencia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando ahí es cuando tenemos la mente de Cristo en nuestra conciencia. Ahí es cuando dice que el Señor olvida todo, porque la conciencia almacena todo, lo bueno, lo malo. Pero cuando tenemos la mente de Cristo en nuestra conciencia es fusionada. Hay una implantación de la mente de Cristo en nuestra conciencia, y la mente de Cristo trae la información de la Biblia, de la palabra del Señor en la conciencia del ser humano, y luego esa persona lleva esa información a sus emociones y a sus sentires. Pero ahí es cuando se habla del dominio propio, que usted es dueño de sí mismo. En su nombre sea toda la gloria. En Romanos capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Vuelve a hablar de la conciencia. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Segunda de Corintios, Pablo sigue hablando de la conciencia, porque ellos habían entrado por esos linderos rabínicos hacía ya mucho tiempo. El capítulo 1, el versículo 12, dice la Biblia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Amén. La gloria humana pasa, deja de ser. Aleluya, me gusta esto. Pero dice la palabra santa del Señor, porque el testimonio de nuestra conciencia es nuestra gloria.
Aleluya, bendito el Señor, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. Y este versículo sería una pequeña cápsula de todo lo que he hablado durante estos 15 minutos. Se lo vuelvo a leer porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia, el regalo de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 4, versículo 2. Antes bien renunciamos ¿a qué? A lo oculto. ¿Y a qué? Y a lo vergonzoso. Y no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Si esta palabra, amada hermana, amado hermano, amado amigo, las personas que nos escuchan por los medios, no entra a su conciencia, usted será un religioso más y la religión le va a fallar tarde que temprano. A su nombre sea toda la gloria. Den un aplauso al Señor. Bendita la gloria de Dios. El versículo 6 de este mismo capítulo dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Habla de conocer a Jesucristo. Bendita la gloria del Señor. Dice que resplandece en nuestra conciencia o en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Usted viene a este lugar porque ya internamente usted ha disfrutado de la gloria de Dios. Este culto público es para que la gloria de Dios sea pública y usted manifieste, pero usted debe tener en su interior, en su conciencia, la manifestación de la gloria de Dios, y que el Señor lo sacó de las tinieblas y que a usted ya le resplandeció la luz hace rato. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Recuerda que Él aún en las noches nos enseña a dónde, a nuestra conciencia. Vamos a Primera de Timoteo. Estamos enganchando el mensaje mejor. Bendita la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 5. Bendito el Señor. O mejor, Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, para que seáis tenidos por dignos. Bendita la gloria santa del Señor. Si vemos en el capítulo 5 también, Primera de Timoteo, no sé si di la cita alterada, Primera de Timoteo, capítulo 5, dice la palabra así. Estaba leyendo en otra parte, disculpen. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Aleluya. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Porque la fe sin obras es muerta, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él es menester que crea que le hay. Y dice la Biblia, con el propósito de este mandamiento, el propósito es el amor nacido de... Es que usted tiene que amar a Dios desde el corazón. Usted no puede estar cerca de Dios para entregarlo con un beso. No, aleluya. Usted no puede dejar solo al maestro, bendito el Señor. Usted tiene que ser un fiel discípulo del Señor. Usted no se puede dejar permear por Ur de los caldeos. Su linaje no puede estar en una ambigüedad. Usted no puede dar algo resplandeciente y algo de las tinieblas. Bendito el Señor. No terminó siendo lo que era Isaí. Terminó siendo la madre, la matriarca. No sé si está el término bien empleado, de los israelitas. A su nombre sea la gloria. Nos emocionamos con esta palabra, amén. Y entonces dice el versículo 18, exactamente. Este mandamiento de Primera de Timoteo, bendito el Señor, mejor el 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Mantén la fe y la buena conciencia. Amén. Me gusta. Mantén la fe y la buena conciencia. Vayamos al versículo 12. Y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome
en el ministerio y dice una buena conciencia. A su nombre sea toda la gloria. Una buena conciencia, manteniendo la fe vamos a repetir, y la buena conciencia. Hebreos capítulo 9. Hay tanta información que estamos tratando de desglosar esta tarde. Hebreos capítulo 9, versículo 8, dice la palabra santa del Señor, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice exactamente. El versículo 9 dice también, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, los ritos, las tradiciones, las costumbres no pueden llegar a la conciencia, bendito el nombre del Señor, y no te pueden acercar a la santidad, porque son costumbres humanas, son religiones, son vicios humanos, bendito el nombre del Señor. Solo el que entra a través del tabernáculo, bendita la gloria del Señor, y tiene un encuentro personal con Jesús de Nazaret, puede llegar hasta el punto más alto de su interior, que es la conciencia. Sé que algunos no me están entendiendo, estoy tratando de masticarlo poco a poco para que usted lo analice en su casa si puede. El versículo 14 del capítulo 9 de Hebreo dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y me gusta lo que sigue en el versículo. Hello. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Amén. La sangre preciosa de Cristo, el cual me ofreció mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo. ¿Recuerdan el título del mensaje? Sigamos. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Yo no sé usted a qué clase de Dios sirve. Por eso ahora cuando adorábamos y en esta congregación no hay un formato calcado, no estamos aprendiendo de otros, hacemos lo que se puede hacer en el pentagrama y adoramos al Señor en espíritu y en verdad, como el Espíritu Santo diga, así se hará. Denle un aplauso al Señor si está amable. Hebreos capítulo 10, versículo 21, dice la Biblia, la palabra, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Vuelve a tocar la conciencia y lavando lavados los cuerpos con agua. Y dice la identidad, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Dice, usted manténgase firme, no ande fluctuando. ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que no voy a la iglesia? Quiero hacer un pequeño break. Hermano, no hay nada más importante para un verdadero cristiano que mantenerse firme en el Señor. Hermano, cuando prohibieron en el primer siglo la reunión de los evangélicos, de los cristianos, ellos cavaron debajo de Roma, cavaban como topos y hacían pequeñas recámaras para encender una vela y sentir la presencia del Señor. Por eso un cristiano verdadero no ve la hora de congregarse, está listo, dispuesto, su corazón arde por dentro, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. No hay punto de negociación entre un cristiano y la reunión pública de Dios. No hay algo más grande que reunirse para adorar el nombre del Señor. No hay una alegría que plante más el corazón y que estalle en destello de gloria que un cristiano ir a adorar al Padre en espíritu y en verdad, a su nombre la gloria. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Cuando alguien dice no voy a la iglesia por X o Y, yo siento un desazón en mi espíritu. No voy a herir emociones porque hay personas delicadas en sus oídos, pero no he encontrado un sustituto más grande que estar en la casa del Señor. No lo encuentro, con o sin
con zapatos o sin zapatos, hay que ir a la casa del Señor. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Pero es que estoy hablando de identidad, por eso me tomé el trabajo de hablar de Judas. No me dejen solo, dice la palabra. Duras esta palabra, duras esta palabra. Bendito el Señor. La ambigüedad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Será que me voy para otra iglesia, diría yo, acomodando el mensaje? Pero Lot dijo, no me encuentro ya con Abraham, no me sincronizo con Abraham. Y todos saben dónde terminó. ¿Cómo se llamaba donde terminó? Sodoma y Gomorra. Se fue para una ciudad que provocó la destrucción de Dios. Pero no es el tema. Sigamos, por favor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y entonces mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No se puede andar con dualismos internos, pensando que más adelante te vas a descarriar o te vas a apartar. Tendrás crisis en el cristianismo, pero estamos derribados, pero no destruidos. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora, hay personas, y tengo libertad para decirlo, que se acostumbran, como venían de una tradición milagrera. Usted iba donde un brujo, más brujo es usted, y más endemoniado está usted. Y va y le dice al brujo, vea, adivíneme el chance que yo le doy, dicen aquí en Colombia, la liquita. O se les pierde por ahí una cadena oxidada de bicicleta. Y van donde la bruja le dice, mira el favor, ¿con quién me quedó con la bicicleta oxidada? No, vuélvase serio, eso no es identidad. Eso no es identidad, por favor, bendito. Bueno, sigamos con la palabra. Entonces dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia Santa, la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre comillas, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los candidatos a bautizarse deben de plasmar este versículo en su interior, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y recuerde que la palabra es la que nos santifica. La información adquirida a través de los años en el estudio profundo y expansivo de la palabra le dan a usted un ancladero. A su nombre sea la gloria. En el mecanismo religioso de adoctrinamiento y observando, es una impresión mía, la desbandada que se está replicando día a día, llego a la conclusión, después de haber escuchado a algunos expertos, es porque no hubo educación. Y repito, la doctrina es una cosa, la educación es otra. Aleluya, bendito el Señor. Qué bueno que esos hijos educados hacen quedar bien a los papás. ¿Recuerdan esa frase que se decía? Que el que queda mal, ¿quién es? Amén. Y dice la Biblia que el hijo necio es vergüenza. Vergüenza. ¿Te acuerdas, hermana Gloria, cuando me sacaban del salón de la clase dominical? Justo a la puerta del salón que daba ahí donde está el hermano Esteban. El pastor estaba predicando, de repente toda la iglesia observaba qué estaba pasando, y era la profesora de escuela dominical con el hijo de la hermana Luz Marina, sacándolo de la clase porque no lo soportaba. Era todo el terror, toda la iglesia te observaba, tú querías aparecer, te sentabas al lado de tu madre, ella te daba un pellizco y te decía la frase célebre: en casa arreglamos. Aleluya. Entonces la doctrina es una cosa, pero la educación es otra. Y el cristiano debe de estar educado. Amén, amén, amén. Abraham estaba educado y conoció a Dios empíricamente. Lo hablamos en otro mensaje. No necesitó de muchas cosas. Empíricamente obtuvo la información del cielo y salió y vio las estrellas y dijo: algo más importante que los ídolos de mi padre tiene que mover este mundo. La educación del cristiano atrae la presencia del Señor. Amén. La doctrina te falla, bendito el nombre del Señor. El legado de Abraham, capítulo 12 de Génesis. A su nombre sea toda la gloria. Génesis capítulo 12,
nos movemos rápido por la palabra, el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré, de la tierra que yo te mostraré. Deja la seguridad de lo presente o de la intuición, porque hay algo más. Hay gente que por intuición se sienten cómodos en esta iglesia y dicen: nos sentimos bien aquí, no molestan mucho por los diezmos y las ofrendas, vamos cada 15 días, no hay cultos martes, jueves, sábado y domingo, domingo por la mañana, domingo por la tarde, evangelización en la tarde, reunión de líderes los lunes, culto martes de oración, miércoles célula, jueves culto, viernes célula, sábado ayuno todo el día, por la tarde 4 de la tarde ensayo para el grupo de alabanza, 7 de la noche culto, al otro día madrugue, vaya a la iglesia, esté temprano en la escuela dominical, compre el almuerzo en la iglesia, váyase a evangelizar, vuelva al culto de las 5 y después de ese culto de las 5 a las 7 váyase para el Parque Berrío a hablar de las almas y a decirle que Cristo salva, y recuerde que a las 10 de la noche hasta las 12 de la noche hay oración por Colombia. Parece una historia de terror para algunos, pero eso lo vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Era 24 por 24. Hoy en día no hay compromiso, la gente no le gusta el compromiso. Cada 15 días está bien, un culto cada un mes está bien, es mucho exagerar. Hay gente que se pierde un culto y es como si nada. Soy hermana, ¿y usted cómo está? Bien, normal. ¿Es en serio, hermano? Sí, un poco agripado, pero el resto no tengo nada más. Aleluya. Den un aplauso al Señor esta tarde. Por favor, disculpen los hermanos que tienen oídos delicados. Seguimos con la temática del mensaje. Gloria a Dios. Y entonces dice también el versículo 11 de Hebreos, para que rematemos esto que estamos diciendo. Recuerda que nos movemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, el versículo 8 dice: por la fe. Acabamos de hablar de Abraham, pero dice que por la fe, capítulo 8, Abraham, siendo ya llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y dice que salió sin saber a dónde iba. Ya lo hemos dicho, que el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coheredero de la misma promesa. Antes de entrar a esto, quiero decir algo. Solamente a 3 patriarcas se les llama patriarcas, no hay más: Abraham, Isaac y Jacob, punto. Usted solo encuentra en toda la Biblia esos 3 patriarcas. A ningún otro se le dio ese nombre de patriarcado, excepto a Abraham, a Isaac y a Jacob, herederos de la misma promesa. Aleluya, que iban a establecer que la poderosa nación de Israel, a su nombre la gloria. Espero que me esté siguiendo. El versículo 11 ya lo leímos, el versículo 12 también dice: sin saber a dónde iba. Y ese ya casi muerto, bendito el Señor. Vuelva conmigo al libro de Génesis capítulo 17. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Aleluya. Y pondré mi pacto. Es que al Señor le gustan los pactos. Y pondré mi pacto entre mí y ti, literalmente, entre mí y ti, dice la Biblia, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Pero recuerda que tenía 99 años, casi 100 años, que es casi un siglo, y que Sarai ya era vieja. Amén. Y él seguía creyendo. Por algún lado vendrá Isaac y por algún lado vendrá Jacob. Y ya viejo y anciano. Por eso Sarai se rió y dijo: ja, 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 de pobre viejo no tiene aliento ni de pararse de la silla. ¿Con qué fuerzas va a engendrar un hijo? Y yo, ¿con qué fuerzas voy a parir? Bendito el Señor. Y se rió, calladita ahí. Pero Dios habló con Abraham. Bendito el nombre santo del Señor. Y ese ya casi muerto. Es una lectura poderosa esta. Y sigue diciendo: y te multiplicaré en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Le está hablando a un viejo.
Me gusta esta lectura, es poderosa. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bendita la gloria del Señor. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Usted ha pactado con Dios. Hay gente que ha pactado con Dios y se les olvidó hace rato. Yo recuerdo cuando era pequeño nos hacían pactar con Dios. En esas canciones: toma mi vino, Dios, te sirve, hazme como el alfarero. Y había unas hermanas que cantaban mariachis, y uno me ponía y lloraba, y todos llegábamos al altar, Señor. Ahí está mi profesora en la escuela dominical. Y muchos soñaban que eran teletransportados hacia la India, hacia Etiopía, hacia Europa. Uno decía: yo hablé unas lenguas extrañas de Finlandia, cuando no se conocía casi de Finlandia. Y otros decían: yo hablé lenguas africanas. Y ahí todos creíamos eso, bendito el Señor. Pero Dios es un Dios serio de pactos. Yo no sé cuántos han pactado con Dios de verdad, y Dios se mantiene en esa promesa firme del pacto. A su nombre sea la gloria. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y ahí entra entonces ya a no llamarse Abraham, sino Abraham. Versículo 15. Y dijo Dios a Abraham: y a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Bendita la gloria santa del Señor. Después de este pacto, escúchenme bien por favor, ¿qué creen que pasó? ¿Sí? Después de este pacto, después de este diálogo poderoso entre Abraham y Dios, Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás más tal, te llamarás X. Bendito el nombre del Señor. Ya no eres Abraham, serás Abraham, padre de multitud. Ya no serás Sarai, porque Sarai era hermosa, era una mujer hermosa. Ya está vieja, te llamarán Sara. Bendito el Señor. Después de este pacto, Abraham ya, dicen los que saben, después de este pacto, Abraham es digno de tener un hijo. Después de que pacta con Dios, Dios dice: ya estás listo, estás muy elevado, te elevaste mucho, subiste mucho, has pasado muchas pruebas, todavía te faltan algunas, pero entraste a una, dicen en esta época, en una dimensión tan profunda con Dios, que ya eres digno de que de tu simiente salga la simiente del Redentor del mundo. Abraham no lo sabía, bendita la gloria del Señor. Y entonces es digno de tener un hijo, y sería la continuación de Abraham. Es que lo importante de este hijo es que era la continuidad de la promesa de que se levantaría una nación poderosa que se llamaría Israel. Para ellos solamente se quedó en la potencia de la nación. Para nosotros, de allí saldría el Salvador nuestro Redentor, nuestro Pastor, nuestro Salvador. A su nombre la gloria. ¿Lo entendiste? Amén. Sigamos. Después de este pacto titánico, esta lectura poderosa, sería la continuación de Abraham para levantar la nación de Israel, del linaje mesiánico. ¿Cómo se formó Israel? Dice que en esa formación de Israel, del Estado, de la nación de Israel, solamente hubo 3 patriarcas. El apodo de patriarca solo lo reciben los 3, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿qué hicieron ellos para recibir ese gran honor de parte de nuestro amado Señor? Dicen los narradores que la historia de Israel, que todo lo que los patriarcas hacían, escúchenme bien, que hizo Abraham, que hizo Isaac y que hizo Jacob para merecer este patriarcado, es como un premio, es como un sello que Dios les entregó. Dicen los narradores de la historia de Israel que los patriarcas, todo lo que hacían, lo hacían pensando en el futuro de Israel. Los que estudian a profundidad y expansivamente entenderán lo que acabo de decir. Abraham se escapó de Ur de los caldeos pensando en Israel. Isaac fue librado poderosamente del holocausto que su padre iba a cometer, en obediencia a Dios, pero estaba siempre pensando en el futuro de Israel. Y Jacob, con todas las peripecias de la vida que tuvo, siempre estaba pensando en el futuro de Israel. ¿Piensas tú en el futuro de la obra donde Dios te estableció? ¿Piensas en el futuro de la obra? Todo lo que haces, ¿crees que va a ser en consonancia con la obra santa del Señor?
estás apoyando, movilizándote, viviendo cada etapa de la vida y diciendo, esto va a afectar positivamente a Semilla de Mostaza, en este caso, bendita la gloria del Señor, a su nombre la gloria. Un aplauso al Señor, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y pensaba no solo qué hacer para mí ahora, sino que sería lo mejor para Israel en el futuro. El hecho de haber vivido su vida pensando en la idea de Israel, en su primogénito y en toda la descendencia que va a venir. Ellos son los verdaderos padres. Aleluya. Por eso Dios a uno llamó una hora, a otras horas, a otra hora. Pero los verdaderos padres siempre están pensando que si Dios los llamó a un lugar, tienen que pensar en el futuro de eso, que ellos están participando y en consonancia con la voluntad de Dios en sus vidas, y no harán nada que atenten contra el futuro de esa obra que Dios les entregó en sus manos. Eso eran los patriarcas. Por eso fueron llamados patriarcas. Si Dios te llamó a una obra, tienes que pensar en el futuro de esa obra. Todo lo que haces, tienes que pensar en el futuro. Aleluya. No en tu presente, no en tu pequeño presente, sino en el futuro de esa obra. ¿Cómo engrandeceré la obra del Señor? ¿Cómo ayudar? Aleluya. Ellos nunca pensaron ver a Israel tan poderoso como es ahora, pero ellos trabajaron para que Israel estuviese como está ahora. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo entiende? Es la obra del Señor la que nosotros tenemos que velar por la obra del Señor, a su nombre la gloria. Dedicaron toda su vida en bien de su primogénito para preservar la descendencia futura. Escúcheme bien esto. Dedicaron todo su tiempo, toda su vida, toda su atención en bien de su primogénito para preservar la descendencia futura. La conciencia de futuro. Limpia conciencia, conciencia de futuro. Proyectar ese conocimiento a futuro. Yo no sé cómo transmitirlo. Cómo plasmar la carga en los hombros de las personas que Dios ha llamado para engrandecer su obra. Cómo hacerle entender que la única preocupación que hay en el mundo no es el COVID, ni el nuevo presidente que hay en los Estados Unidos, ni que le bajaron el sueldo, ni que hay hambre o que hay peste, que hay más allá en el futuro. A su nombre sea la gloria. Que lo que nosotros hagamos en esta época y en esta hora repercutirá en el futuro para los cristianos del mañana. Cómo se presentó la iglesia del Señor en esa hora de la peste del 2020. Cómo reaccionaron los soldados de Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? ¿Esconderse y enviar los diezmos por correspondencia? ¿O creer que Jesús de Nazaret era todopoderoso? Y como dijo Job, aunque me mataren, Él esperaré, a su nombre la gloria. Conciencia de futuro en la bendita obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, versículo 33. Los patriarcas estaban totalmente dedicados al futuro de Israel como nación. Cuando yo pienso que mi vida está influyendo en el futuro de esta obra, Semilla de Mostaza, nos gusta vivir el presente como el ya, como lo de ahora. No nos vemos la hora de que se acabe este culto para ir a casa, a estar en internet con un fuego, no sé cómo se llaman estos fuegos actuales, pero cómo estoy yo viviendo el presente, gastándome mi vida. Nos gusta vivir el presente como el ya, lo de ahora, lo inmediato, y con este diluvio de información. El pasado es nuestra historia, el futuro es nuestro proyecto, pero en el centro somos nosotros. El centro de la cadena es usted y soy yo. La historia, el ya y el futuro es una cadena que está amarrada por eslabones, y usted está en el centro exactamente. ¿Qué está haciendo usted ahí? Pasan los años, pasan los días, y usted cómo está evaluando su conciencia de futuro. El pasado ya pasó, no te dio el corona, estás vigoroso y verde. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén a su nombre. Un aplauso al Señor. A su nombre sea toda la gloria. Dice la Biblia, Apocalipsis 22:12, pueden revisarlo en casa. Voy a leerlo rápidamente. Apocalipsis 22:12.
Si lo tienes, di amén. Yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea tu obra. La conciencia a futuro. Yo pienso en mi futuro, dirá usted. El futuro de mis hijos. ¿Para qué? ¿Para qué creaste a tus hijos? ¿Los creaste pensando en la obra? ¿Cómo afectará la doctrina más educación que ejerzo sobre la conciencia, el tema cognitivo, sensorial, emocional de mis hijos? ¿Serán de bendición en la expansión del reino de los cielos? ¿Serán profetas? ¿Serán maestros? ¿Serán pastores? ¿Serán misioneros? ¿Serán apóstoles? ¿Serán adoradores? ¿Serán levitas? ¿Serán los guardas del templo? ¿Serán los porteros del templo? ¿Serán ofrendadores? ¿Serán hombres evangelizadores? ¿Serán columnas de oración? ¿Serán hombres maestros en la palabra? ¿Serán personas que ayunan y que oran por la doctrina y la educación que les di? ¿O para qué estás criando a tu hijo? ¿Para que sea asaltado por los terrores de la droga en las calles de tu barrio? ¿Para tenerlo acostado en cama a través del internet fumando una pipa de marihuana? ¿O para verlo de fracaso en fracaso? Pero cuando la doctrina viene acompañada de la educación en la palabra, santifícalos en tu palabra es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Oh, aleluya! Entonces esa nueva generación recibirá una nueva información de la palabra en su conciencia y serán imparables en la evangelización del mundo que quede después de la pandemia. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Para recompensar a cada uno según su obra. Vayamos otra vez a Génesis rápidamente, el planteamiento. Ya voy finalizando. Gracias por su paciencia, gracias. Génesis capítulo 22, versículo 2. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah. Mátalo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, como este hombre ya estaba acostumbrado a no estar esperando los resultados, sino simplemente obedecer. ¿Eso quieres, papá Dios? Sí, ok. Tú eres un Dios de promesas, tú eres el Dios que acaba de hablar conmigo, tú eres el Dios que me cambiaste el nombre, tú eres el Dios que me sacó del horno de fuego, tú eres el Dios que ha estado conmigo cuando me iban a quitar a mi esposa, tú eres el Dios que peleó por mí contra los 5 reyes, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios de Melquisedec. Ok, entrego a mi hijo, lo sacrificaré en el monte Moriah. Punto. Obediencia, conciencia de futuro. Él sabía que era el único hijo que tenía, no había más opciones, no había más oportunidades para la posteridad o para la descendencia que él iba a tener. Él pensaba que él iba a crear una poderosa nación y le están diciendo: sacrifica a tu heredero. Dijo: ok, está bien, así es, lo haré. Versículo 10 dice la palabra: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Escuche bien, tomó el cuchillo. Escúchelo otra vez por tercera vez. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén. El versículo 10 o el 11. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le dijo: heme aquí, estoy obedeciendo lo que tú me dijiste. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. A su nombre sea la gloria. El versículo 14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Me gusta ese Jehová proveerá. Dios proveerá. Y mañana Dios proveerá. Mi presente, tengo conciencia de futuro, pero Dios me proveerá para mañana. Porque lo que estoy haciendo, estoy pensando en la obra del Señor. ¿Cómo de bendecir la obra a futuro? Dios proveerá. Iglesia, semilla de mostaza,
tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces Dios le dijo: oye, Abraham, eres digno de confianza. Punto. Me gusta este Abraham. Te voy a dar confianza. Aleluya. Eres digno de confianza. Es la 10ª prueba que pasó Abraham. El Dios proveerá. Dicen los narradores de las crónicas de Israel, es una historia que cuenta la narrativa de Israel. Bendito el Señor, con esto finalizo. Las crónicas de Israel, que el cuchillo de Abraham levantó para degollar, o ese cuchillo que él levantó para degollar a su hijo en obediencia y para ganarse la confianza de Dios. Aleluya. Ganarnos la confianza de Dios. Hello. Ganarnos la confianza de Dios. A su nombre la gloria. Eso es tan profundo. Eso es tan extensivo. Ganarte la confianza de Dios. Dios necesita tu confianza. Dios necesita tu confianza para algo. Amén, amén. Dios necesita ganarse tu confianza para hacer algo en tu vida y que tú ejecutes eso que Él quiere que tú hagas, pero necesita probarle a Dios que eres digno de su confianza. Hello. Y cuando pruebas que eres digno de la confianza de Dios en tu vida, entonces Dios ejecuta. Entonces Dios empieza a obrar. Y dicen que ese cuchillo todavía lo están gozando. Están gozando del beneficio, del mérito del cuchillo. Todavía hay bendición del ciclo. Por ese tema del cuchillo todavía está siendo de bendición. Y entonces la fuerza por lo que Abraham tuvo para levantar su mano y empuñar ese cuchillo. Estoy repitiendo cuchillo. El cuchillo para obedecer. Recuerden que todo lo que hacían los patriarcas eran pensando en un futuro, en el futuro de Israel, y la fuerza que ejerció Abraham en el holocausto, en ofrecer a su hijo. Esa fuerza haría grande y fuerte al pueblo de Israel. Ok, ustedes lo entendieron, puedo seguir. Haría grande esa fuerza titánica que él tenía para levantar el cuchillo, la posición para... ¿Ya lo entendieron? Eso le daba fuerza a la nación de Israel. Israel iba a ser imparable con esa fuerza de la obediencia de Abraham para degollar a su hijo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Abraham no sabía qué le iban a decir del cielo en el último momento del holocausto. Él no tenía idea. Aleluya. Todo lo que él había estado pensando, soñando referente a el futuro, en ese instante se iba a acabar, porque él tenía que acabar con su futuro. Pero a él no le importaba. No pienses que te va a venir otro hijo como un milagro. Este es tu Isaac y no habrá otro. Pudo haber venido a la mentalidad de este patriarca. Y si con este sacrificio se acaba Israel, ¿cómo está pensando Abraham en ese momento acerca de Israel? A su nombre sea la gloria. Pero él lo único que quería era obedecer a su Señor. Era un momento titánico, era un momento memorable. Abraham, el padre, el cuchillo, el hijo allí. Y eso nos lleva a Isaías 53. ¿Cómo empecé? O mejor, el título del mensaje: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Recibimos el contacto con Jesús, el Cordero de Dios, que sana y que limpia el pecado de muchos. Nosotros también estábamos en el madero cuando dijo muchos. El pueblo de Israel estaba dándole fuerza a Abraham para sacrificar a su hijo. Nosotros estábamos cuando dice: por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí estábamos los muchos esperando la redención, esperando la muerte, pero esperando también que la sangre preciosa del Cordero de Dios descendiera sobre nuestros pecados. El Cordero debería de morir y muchos estábamos esperando para ser justificados. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Voy a finalizar con una historia, un cuento que cuentan. Dicen las traducciones rabínicas que debe de escoger una de las bendiciones fuertes para cumplirla al pie de la letra.
y que había cierto rabino que había escogido una de esas tradiciones y era la comida. Todo lo miraba cautelosamente antes de llevarlo a su boca. El proceso de la carne, cómo era desvertebrado el animal antes de, cómo era sacrificado, la parte que había de comer, la parte que iba a ingerir, cómo fue cocido. Era un experto en el tema gastronómico de la palabra del Señor. Se hizo un grupo de muchachos, de adeptos que lo seguían por doquier. Y en cierta ocasión llamó a sus muchachos, los invitó a su carruaje y le dijo: vamos a cierto lugar. Todos se subieron contentos, iban con su maestro, les iba a dar una clase. Y llegaron a un restaurante de un pueblo olvidado en la nada. Un mal restaurante. Nada que ver con todo el requisito y la parsimonia que él colocaba para entrar a cierto lugar, sentarse, lavarse las manos, tomarlos, inclusive se lavan las manos con la mano izquierda. Todo el requisito, el ritual para comer. Salió un hombre grande, adulto, corpulento, se alegró de ver al maestro y le dijo: maestro, por favor tomen asiento usted y sus invitados. Y pidieron de comer carne. Entonces los discípulos dijeron: nuestro maestro se acaba de equivocar, a comer carne y en este lugar no puede ser. Pero este maestro estaba tranquilo. Llegó el mesero, el dueño de la mesada de la casa, con su pedazo de carne, se lo sirvió, y el maestro cogió ese pedazo de carne y todos los discípulos estaban mirando, expectando: ¿será que sí se lo come? ¿será que sí se lo come? Se lo comió. Se ha comido ese pedazo de carne, no supo de dónde salió, cómo lo lavaron, cómo lo cortaron, cómo estaba el ganado. Oh, maestro, sírvale por favor a los muchachos que están conmigo. Ellos entonces habían enseñado una doctrina, cierta educación. Uno cogió la carne, el maestro se descuidó un poco, se la tiró el perro. Otro cogió el pedazo de la carne, lo volvió en un pañuelo, se lo metió en el bolsillo y dijo: permiso, voy a ir al baño, y lo botó. Y otro lo escondió debajo de la mesa. El maestro comió, disfrutó mucho su pedazo de carne, dijo: deme un momento, y se retiró a un lugar aparte, a otro lugar de la casa, a hablar con esta persona que los había atendido, un tipo grande, corpulento, canoso. Luego de unos minutos dijo a los muchachos: vámonos. Se despidieron muy amablemente, llegaron a casa, todos estaban aterrados, mirando qué habrá pasado, qué habrá pasado. Se enloqueció nuestro maestro, se sentó y le dijo: ¿cuántos comieron la carne? Le preguntó a cada uno y ellos dijeron: maestro, la botamos, nos has enseñado los requisitos, el ritual que hay que hacer, y no vimos que cumplía ninguno de esos propósitos ni esos rituales. Él dijo: ok, quiero decirles algo. El caballero que ustedes acaban de ver es uno de los rabinos más importantes, escondidos y seleccionados por la casta de Abraham. El cuchillo con el que cortaron la carne era el cuchillo con el que iban a sacrificar a Isaac. Cortó esa carne y yo fui a eso, a comer esa carne que fue cortada con el cuchillo con que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pedí permiso para tocarlo y dijeron: no se puede tocar ese cuchillo. A veces tenemos la bendición en la mesa y la despreciamos. Señor, gracias por esta palabra grata, sorprendente y extraordinaria. Se agita nuestro espíritu con el calor de tu palabra. Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas para que esa palabra sea llevada hasta el rincón más profundo de nuestra conciencia. Queremos ser cada día mejores para ti. Cada día que la palabra en nuestro corazón cobre fuerza. La fuerza de los patriarcas pensando en tu obra. Señor, si te place, sigue contando conmigo como cuando era un muchacho. Esos pactos que hice mientras ayunaba, o en una administración, o en una escuela dominical, esa información que llegó hasta mi conciencia y de ahí no se ha salido. En algún punto de mi vida te dije: cuenta conmigo. Aquí estoy, Dios, renovando ese pacto, renovando ese momento entre tú y yo. Las promesas que un día me hiciste están ahí latentes y las he estado observando una a una. Que mi presente afecte mi futuro.
Tu pasado ya ha pasado. Permíteme trabajar en mi presente y afectar el futuro en bendición de tu obra. Haz lo que tengas que hacer. Llévanos a donde quieras llevarnos, al monte Moriah, pero no nos dejes en Ur de los caldeos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia da un fuerte aplauso y dice: amén.